En nuestra propia fiesta en casa, mi hermosa esposa de repente empezó a gritar y dijo, y Kuot, sí, nos estamos acostando desde hace mucho tiempo. Él es mejor que tú. Así que ahora vete y Kuot. Así que salí de la fiesta y lo que pasó después la destruyó. Había pasado la última década, desde que cumplimos los 30, construyendo una vida de lujo discreto y devoción absoluta por mi esposa, Carmen. Creyendo que nuestro chalet en La Moraleja, a las afueras de Madrid, era un santuario de respeto mutuo y sueños compartidos, estábamos organizando una fiesta por todo lo alto para celebrar nuestro 10º aniversario, un evento lleno de nuestros amigos más íntimos, colegas y la élite social de la capital, y toda la gente que conocíamos y amábamos. El cava y el buen vino fluían sin parar, había jamón ibérico cortado a cuchillo y la música era perfecta y agradable, pero podía sentir una extraña y punzante tensión irradiando de Carmen durante toda la velada. Llevaba un vestido de seda púrpura que yo le había comprado en una exclusiva boutique del barrio de Salamanca, pero sus ojos eran fríos y su risa se sentía como un arma. Pasó la mayor parte de la noche acurrucada en los rincones con nuestro vecino, Javier, un hombre al que yo había ayudado a conseguir un puesto directivo muy bien remunerado en mi firma de inversiones en el Paseo de la Castellana por pura bondad de mi corazón. Había notado su creciente cercanía durante los últimos meses en las tardes de tapas por el barrio, pero había decidido confiar en la mujer que amaba. Pensando que solo necesitaba un amigo mientras yo estaba ocupado gestionando la expansión del fondo de capital de riesgo de nuestra familia, estaba de pie junto al piano de cola, levantando una copa para agradecer a nuestros invitados cuando la atmósfera del salón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Carmen dio un paso hacia el centro del vestíbulo, con su rostro convertido en una máscara de crueldad desafiante mientras me miraba con una sonrisa burlona que sentí como un golpe físico. No esperó a tener un momento privado o una conversación tranquila. En cambio, esperó a que la música se desvaneciera y a que todos los ojos de la sala estuvieran fijos en ella. De repente gritó a todo pulmón que estaba cansada de vivir a mi sombra y que había encontrado a un hombre de verdad que sabía cómo satisfacerla. La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras ella señalaba con un dedo tembloroso a Javier y gritaba que sí, que se estaban acostando juntos y que él era mejor que yo en todos los aspectos que a ella le importaban. Me dijo que me largara de mi propia casa en ese mismo instante, afirmando que había terminado con mi aburrida estabilidad y que quería empezar su nueva vida con un hombre que realmente tuviera sangre en las venas. La conmoción que recorrió a la multitud fue visceral, y pude ver a Javier de pie detrás de ella con una mirada de triunfo engreído, creyendo que había usurpado con éxito mi posición y mi fortuna en un solo acto público de traición. No grité ni monté ninguna escena como ellos esperaban. En cambio, dejé mi copa sobre la mesa de caoba con una calma clínica y distante que pareció inquietarla más de lo que jamás podría hacerlo la rabia. Miré a los amigos y socios comerciales que presenciaban el colapso de mi matrimonio y simplemente asentí, reconociendo la realidad de la situación con la precisión quirúrgica de un hombre que ya ha visto el final de la película. Me volví hacia Carmen y le dije que si quería una vida sin mí, era más que bienvenida a tenerla. Pero había olvidado un detalle muy importante sobre los cimientos de la vida sobre la que estaba parada en ese momento. Salí por la puerta principal sin una sola maleta ni una palabra de protesta, escuchando sus vítores de victoria mientras brindaba por su nuevo comienzo con mi vino y mi vecino. Pensó que su humillación pública hacia mí era el acto final de su liberación. Pero no tenía ni idea de que su grito acababa de activar el protocolo de liquidación total de cada activo que ella creía poseer. Me senté en mi coche al final del camino de entrada durante un largo momento, observando las luces del chalet que había construido para una mujer que nunca lo mereció. No sentía el aguijón del rechazo, sentía el enfoque frío y orientado a la misión de un soldado al que se le acaba de dar la señal de extracción. Carmen creía que por estar empadronada en la casa era intocable, pero nunca se había molestado en leer la letra pequeña del fideicomiso familiar que gobernaba la propiedad y las cuentas que financiaban su estilo de vida de diseño y sus tardes de compras. Quería la emoción de una traición, y yo estaba a punto de darle la emoción de un colapso financiero total. Cogí mi móvil y llamé a mi jefe de seguridad, dando la orden de iniciar el cierre inmediato de la finca y la revocación de todos los códigos de acceso secundarios. La fiesta seguía dentro, pero para Carmen y Javier, la música estaba a punto de detenerse para siempre, y mientras me alejaba conduciendo en la noche tranquila, sentí el primer aliento real de libertad que había conocido en una década. El hombre del que se burló había desaparecido, y el depredador que había despertado apenas estaba empezando. El subidón del triunfo público de Carmen duró exactamente 45 minutos antes de que la realidad de su decisión comenzara a derrumbar las paredes a su alrededor. Todavía sostenía su copa de cava, riéndose con Javier sobre lo fácil que me habían echado cuando la casa se sumió de repente en una fría y total oscuridad.
La música se cortó a mitad de ritmo y el sofisticado sistema de climatización siseó hasta detenerse en silencio. Dejando la mansión tan silenciosa como una tumba, nuestros invitados comenzaron a murmurar en confusión, sacando sus móviles solo para descubrir que la red Wi-Fi de alta velocidad para invitados había sido terminada y la señal móvil dentro de los muros reforzados estaba siendo bloqueada activamente por los inhibidores de seguridad que yo había activado. Javier intentó hacerse el héroe, gritando al personal del catering que buscara el cuadro de luces, pero se encontró en la entrada de la cocina con 3 hombres uniformados que no trabajaban para nuestra empresa de eventos. Eran miembros de mi equipo de seguridad privada e informaron a la multitud que el evento había terminado y que todos, incluida la anfitriona, debían desalojar las instalaciones inmediatamente, ya que la propiedad estaba siendo transferida a un holding de seguridad del fideicomiso. El grito de indignación de Carmen resonó en el oscuro vestíbulo mientras intentaba exigir que los hombres salieran de su casa, pero el jefe de seguridad simplemente le entregó un aviso impreso iluminado por su linterna táctica. El documento era una revocación formal de sus derechos de residencia, activada por las cláusulas de moralidad y protección de activos del fideicomiso familiar que ella había ignorado durante años, ya que había admitido públicamente una conspiración para defraudar al patrimonio con un directivo de mi propia empresa. Se habían activado disposiciones automáticas de emergencia, congelando cada tarjeta de crédito, cada renting de vehículos y cada cuenta bancaria asociada a su nombre. El rostro engreído de Javier se tornó de un tono gris enfermizo cuando se le informó que su contrato en mi firma había sido rescindido por despido disciplinario con efecto desde hacía 10 minutos y que su piso en el centro y su coche pagados por la empresa también estaban siendo reclamados. Habían entrado a esa fiesta como la nueva pareja de moda en Madrid, pero estaban siendo escoltados a la calle en la oscuridad con nada más que la ropa que llevaban puesta y una sala llena de testigos influyentes viendo su absoluta humillación. Observé toda la escena a través de las cámaras térmicas de alta definición desde la comodidad de mi nueva oficina en el centro. Viendo a los invitados correr hacia sus coches mientras Carmen estaba de pie en el césped delantero descalza y temblando con su vestido de seda. Intentó llamar a su madre y a su abogado, pero descubrió que su línea de móvil había sido suspendida como parte del plan familiar al que ya no pertenecía. Javier ya estaba discutiendo con ella, su lealtad se evaporó en el instante en que se dio cuenta de que la fortuna que había intentado robar era una fortaleza impenetrable que ni siquiera podía rozar. Ella había querido una vida de emoción y un descanso de la aburrida estabilidad que yo le proporcionaba, y yo le había concedido su deseo con una finalidad quirúrgica que la dejó sin nada más que los ecos de su propia traición. No sentí ni una gota de lástima por la mujer que había intentado destruir mi reputación frente a mis socios. Sentí la satisfacción de un hombre que había defendido con éxito su legado de un par de buitres de poca monta. Las consecuencias fueron absolutas y públicas. A medida que la historia de la fiesta de aniversario del infierno se convirtió en el cotilleo principal en cada junta directiva de la ciudad, Carmen intentó presentar una demanda para obtener una pensión compensatoria y un acuerdo de divorcio millonario. Pero la evidencia irrefutable de su admisión pública y su infidelidad financiera documentada significaron que salió del juzgado con el mínimo indispensable exigido por la ley española, una miseria que ni siquiera cubriría los intereses de las deudas que había acumulado en sus tarjetas durante nuestro matrimonio. Actualmente vive en un piso pequeño y estrecho en un barrio del sur del que una vez se burló, mientras que Javier ha sido incluido en la lista negra de todas las firmas importantes del sector en España. Sigo siendo un hombre de disciplina silenciosa. Pero ahora el mundo sabe que mi silencio no es un signo de debilidad. Ahora me siento bien. Tuvieron lo que se merecen y estoy haciendo todo lo posible por disfrutar de mi vida de nuevo.